Bienvenidos nuevamente. Hoy estaremos hablando acerca de los hijos espirituales, ya que es un tema muy importante para toda la iglesia en general, la iglesia de Cristo Jesús. Y por eso debemos entender todos que cuando nosotros, los apóstoles o profetas o pastores, no sabemos identificar quiénes son verdaderamente nuestros hijos, sea naturales o espirituales, tendremos graves problemas. Y es por eso que debemos de aprender, sí, debemos aprender a ser nosotros mismos hijos. Esto significa que debemos buscar tener un padre espiritual para a partir de allí enseñar a la iglesia. Enseñar a la iglesia a cómo ser hijo, cómo se es un hijo espiritual, un hijo genuino. Así que si queremos enseñar a cómo ser un hijo espiritual, debemos empezar, pues yo creo que lo más correcto es dando el ejemplo, siendo nosotros mismos un ejemplo como hijos. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque hay hijos que no son hijos, pero también hay hijos que rápidamente pueden ser identificados porque portan la misma esencia de su padre, en este caso, de el padre espiritual. Entonces tenemos que aprender a diferenciar a los que parece que son hijos, pero no lo son, y los hijos que tienen la esencia, que tienen la identidad correcta, igual a la del Padre. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Veámoslo con un ejemplo. Un ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo hablando bíblicamente. Juan capítulo 5, verso 17. Vamos a ver a nuestro gran maestro, a nuestro gran Señor, a nuestro Rey, a Dios que se hizo hombre. ¿Cómo hizo Él? Juan 5, 17. Y Jesús les respondió diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja
y yo trabajo. Ahora, con esas palabras que Cristo Jesús habló a la gente de su época, sabemos que estaba entre los judíos, entre los fariseos, que los judíos y los fariseos pues, son los mismos, pero y toda esa gente religiosa de ese tiempo. Y él dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Y vemos en el verso 18 que porque él dijo y habló que él era hijo de Dios, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces aquí tenemos que ir viendo la verdad de la identidad, cómo se comporta un hijo real. Los demás no le podían llamar papá porque no tenían la identidad, no se identificaban como hijos de Dios. Pero Jesús se identificó como hijo de Dios y eso marcó la diferencia. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, acuérdense que ellos habían dicho que por esa causa de que Cristo habló y dijo que Dios era su Padre, lo querían matar. Respondiendo entonces Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces nos está hablando Jesús de comunión de el Hijo con el Padre y el Padre enseñándole al Hijo lo que tiene que hacer. Verso 20. Jesús dijo, porque el Padre ama al Hijo, y esto debemos entender que en realidad está hablando en todos los niveles. Está hablando de Jesús con Dios Padre, pero también se aplica con los padres naturales y con los padres espirituales. Está poniendo el ejemplo de hijos. Entonces hay hijos de Dios, que somos todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, pero también hay hijos naturales, biológicos, y también están los hijos espirituales. Y vamos a seguir viendo el tema para las Sagradas Escrituras que estoy leyendo para que comprendamos más acerca del asunto, para poder caminar con pie más firme en cuanto a la palabra y en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces el Padre siempre le va a enseñar al Hijo, pero el buen hijo, el hijo genuino, siempre va a estar observando al Padre y va a hacer todo lo que el Padre hace para que el Padre le siga enseñando, porque tiene un hijo al cual darle su diseño, su identidad, para que haga igual como hace el Padre, con sus mismas palabras, con sus mismas acciones, con su mismo comportamiento. Las maneras de responder y de actuar va a ser idéntica a la del Padre.
cuando son hijos genuinos. ¿Qué significa todo esto? Significa que tarde que temprano la actitud, las palabras y los hechos de la persona se van a mostrar. Mostrarán la verdadera identidad de esa persona, de ese que puede decir que es un hijo. Lo cual significa, nuevamente lo digo, que hay hijos que no son hijos. Quiere decir, solamente hay una apariencia. Y hay hijos que sí son hijos porque ellos tienen la misma esencia de su padre, de los cielos, naturales y espirituales. Entonces, ¿qué vimos hasta aquí? Jesús hablaba continuamente de su Padre, de sus enseñanzas, porque estaba mostrando que Él tenía identidad y comunión con Dios Padre. Por otro lado, podemos ver algunos descendientes de Abraham, recordando las Sagradas Escrituras, de descendientes de Abraham según la carne, que quiere decir todo el pueblo judío. Y Jesús nos descubrió, fíjese lo maravilloso, Jesús nos descubrió cosas que de otra manera no entenderíamos. Nos descubrió cómo a los ojos de Dios era realmente la identidad de aquellas personas o de la gran mayoría que estaban en ese tiempo, fariseos y todas esas personas. Recuerden que lo querían matar por hablar de su Padre, que hoy es nuestro Padre. Entonces Juan 8:39 dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, estoy leyendo las Sagradas Escrituras, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes está diciendo, ustedes estarían haciendo lo mismo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham amaba a Dios, pero vemos que ellos aborrecían a Dios mismo, aunque ellos no lo entendían. Estaban aborreciendo a Jesús, que venía de parte del Padre, el que venía hablando del parte del Padre y diciendo, mi Padre dice que se haga así, mi Padre dice que se deben de hacer las cosas así, y todo esto con ejemplos, con milagros y con señales. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, no recuerdo ahorita la escritura, pero declaró diciendo, si no creen ustedes a mis palabras, entonces crean por mis hechos, porque los hechos de Jesús eran demostraciones de poder y de que el Padre estaba con él. Pero bueno, la gente lo quería matar. Entonces, Jesús es que nos demuestra acerca de ellos. ¿De qué? Cuando dijo, ustedes harían lo que hizo Abraham. Y sabemos nosotros que Abraham es conocido como el amigo de Dios, el que honró a Dios con su obediencia, el que amó a Dios. Pero la gente
que decían que eran hijos de Abraham no tenían la misma esencia. Abraham era bueno y buscaba a Dios, pero ellos tenían una religión y querían matar al que hablaba del Padre. Hay personas por eso que no soportan la paternidad. No soportan la paternidad, que se hable de paternidad, porque algo está mal. La paternidad nos da identidad y nos coloca en la posición de hijos, en el diseño de Dios. Gálatas 3:7, vamos a ver Gálatas, por favor. Recuerde darle likes y compartir nuestros videos. Esto es Gustavo Herdes, cápsulas proféticas. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces estamos hablando que Jesús nos mostró cómo es que hay que ser hijos de Dios. Él nos vino a hablar del Padre para a nosotros, por eso les dijo a sus discípulos, ustedes van a orar así, Padre nuestro. O sea, dice, usted tiene que identificarse y conectarse con el Padre como hijos. Y estamos viendo que los hijos de Abraham son o somos todos aquellos que somos de la fe. Abraham le creyó a Dios y nosotros también le hemos creído. Y la Biblia dice que nosotros somos contados como hijos de Abraham. O sea, hijos en la fe. Ahora, veamos otra escritura, donde en esta escritura también podemos ver cómo es que somos contados como hijos espirituales de el apóstol Pablo. Así lo mostró él, así quedó escrito. Gálatas 4:19. Dice así: hijitos míos, hablando Pablo el apóstol, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo el apóstol? Estoy dando a luz hijos espirituales. Y les estoy dando forma. Entonces está diciendo que Él es el Padre espiritual de aquellos a los cuales está enseñando, formando, entrenando, capacitando, discipulando para que sean sus hijos, para que tengan la forma que Cristo quiere que tengan. Y con esto le voy a decir algo a todos. Voy a hacer como un hincapié de atención, atención. No se trata todo este mensaje de idolatrar a los hombres de Dios. No importa que sean hombres de Dios. No estamos hablando de idolatrar a los hombres, sino de reconocer al Padre espiritual que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Aquel Padre espiritual que Dios nos ha asignado. ¿Para qué? Para ser también, como lo dijo Pablo. Primera de Corintios 11:1. Todo con Biblia. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué vimos?
Cristo Jesús nos hablaba del Padre, de la obediencia al Padre y de que Él hacía lo que el Padre le enseñaba. Pablo está diciendo que hagamos, o todos los que, o por ejemplo en el tiempo que Él estaba hablando a los que Él estaba entrenando directamente, les dijo, sed imitadores de mí, así como yo estoy viendo cómo hace Cristo, ahora ustedes hagan todo lo que yo les estoy enseñando porque ustedes son mis hijos espirituales. Eso es lo que estaba hablando Pablo a las personas que él estaba dándoles identidad, que los estaba formando como hijos espirituales, que los estaba llevando en la fe o por medio de la fe a Cristo Jesús y a Dios Padre. Así es que, ¿qué es lo que vemos? El Hijo imita al Padre, pues sin esto, si no hay un hijo imitando a su Padre espiritual, no hay identidad de hijo. Es que yo le doy gracias a Dios. Yo tengo mi Padre espiritual, el apóstol Jorge Pompa. Y a veces no me gusta mucho hablar porque no me gusta hablar de él para crear puntos, para levantar mi ministerio por causa de él, aunque él me bendice. Pero no lo hago yo a veces no hablo de mi Padre espiritual porque no quiero que se malentienda que yo estoy hablando de él para poder crecer, para aprovecharme de su nombre. Por eso tengo cuidado, pero tengo mi Padre espiritual. Mas ahora yo también tengo hijos espirituales. Así que, ¿cuál es mi consejo? Busca ese hombre o esa mujer de Dios que te va a dar la identidad de hijo espiritual. Recuerda, la Biblia nos enseña a tener un Padre espiritual, un Padre celestial. Jesús nos vino a presentar al Padre celestial. Y vemos que la Biblia nos habla de tener un Padre en la fe, pero también nos habla de tener un Padre espiritual. O sea que un Padre en la fe y un Padre espiritual básicamente es lo mismo. Pero lo importante es que comprendamos que ese es el diseño de Dios, del reino de Dios, para nosotros aquí en la tierra.